Buen día a todos. La verdad que es un privilegio siempre venir a compartir la palabra de Dios, venir a escuchar las alabanzas. Siempre que hablo con Chelo, siempre que compartimos y decimos que venir acá y escuchar la alabanza es disfrutar, ¿no? Y traer la palabra de Dios es un privilegio que solamente por la gracia de Dios puedo estar compartiendo, ¿no? Y esta mañana los chicos que pasaron hace un rato y aquellos que van a pasar más tarde, se les ha entregado algo en la mano, un presente, un diploma, por el esfuerzo, por ese proceso donde se le enseñó algo en todo este tiempo. Y que tiene mucho valor tanto para el que lo recibe como para aquel que se lo da, para aquel que le transmitió, para aquel que lo enseñó. Porque este conocimiento que se les transmitió a esta gente es un tesoro que deberán aprender a guardarlo bien en su vida. Y no sé si alguna vez te han dado algo importante para que vos los guardes, algo de mucho valor, y no sé si habrás sido una persona de confianza para que te entreguen algo importante. Quizás te puedan haber entregado un anillo, un documento, quizás algo material, mucho dinero, algo que te han dado que para esa persona valía mucho y te ha dicho, guárdame esto, guárdalo con toda tu vida, porque es muy importante para mí. Y en ocasiones nos dan cosas para guardar y les guardamos tan bien que a veces hasta nos olvidamos dónde guardamos las cosas. Pero la verdad que cuando alguien nos da algo para que nosotros lo guardemos, algo de mucha confianza, es porque ve en nosotros una persona que puede confiar con su vida. Porque incluso personas han dejado sus hijos en cuidado de otros para que los cuiden y los han cuidado como un verdadero tesoro. Y te quiero pedir ahí los chicos multimedia si pueden poner el PowerPoint. Muy bien, pásame la siguiente. No sé si has escuchado hablar alguna vez de Alfred Nobel. Bueno, Alfred Nobel fue un hombre que vivió allá en los años 1800 y cuando él muere tiene en su haber muchas propiedades, muchas riquezas y su vida fue muy fructífera en todo lo que fue negocios, riquezas, en inmuebles. Y cuando él muere en 1896 deja a sus abogados un documento, un poder, un testamento donde le explican qué tenían que hacer ellos con toda la riqueza que él tenía. Y el problema no fue que Alfred le dejara a sus abogados este testamento donde le indicaba lo que tenía que hacer. El problema era que su familia no estaba incluida en el testamento. Y así que en su muerte la familia se levantó con mucha oposición contra estos abogados, ya que ellos querían ser beneficiarios de toda la riqueza que tenía Alfred. Y los familiares esperaban que todos estos bienes, todas estas riquezas que tenían, fueran para ellos. Sin embargo, los abogados tenían una orden, un último deseo de Alfred, y era que su fortuna era para premiar a los que promovían la paz, la literatura y el arte. Y esa firma de abogados es una firma de abogados muy chiquita, muy pequeña, pero protegieron este testamento con firmeza, enfrentaron la oposición legal de toda la familia, enfrentaron el desprestigio público que hicieron esta familia contra ellos, las presiones de todos los amigos de la familia, pero también incluso enfrentaron amenazas de muerte. Pero gracias a la fidelidad de esta pequeña firma de abogados, hoy tenemos lo que se conocen con los premios Nobel de la Paz. Y la verdad es que cuando a uno se le confía algo de tanto valor, uno siempre va a tratar de alguna manera u otra de honrar a aquel que me entregó eso. Y al cierre de la primera carta de Timoteo, que les invito a abrir sus Biblias, en estos dos versículos finales del capítulo 6, Pablo quiere que Timoteo vea el valor de aquello que se le ha encomendado, de manera que Timoteo pueda guardarlo, pueda mantenerse firme ante todas las presiones que iba a recibir de afuera, pero sobre todo de adentro de la iglesia, y a aquellos que se oponían al Evangelio. Acompáñame ahí el pasaje que vamos a ver estos dos versículos de hoy, en el final de la carta que escribe Pablo a su joven aprendiz Timoteo. Y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Hoy nos encontramos en estos dos versículos finales de la carta de Pablo, encontramos dos líneas, dos versículos que expresan el deseo final que tenía Pablo y que resumen lo que Pablo venía diciendo en toda la carta. Timoteo, guarda
lo que se te ha encomendado. Guarda lo que a ti se te ha confiado y evita las palabrerías vacías y las profanas y las objeciones de lo que falsamente se llaman ciencia. Ya vamos a ver un poquito de eso. Lo cual, profesando a algunos, se han desviado de la fe. La idea es que estos dos versículos pretenden fijar en nuestros corazones es la idea de que nosotros como cristianos estamos llamados a guardar con fidelidad aquello que se nos ha transmitido. Hay chicos que terminan el programa, hay chicos que vienen quizás años y que se les ha enseñado verdades de las palabras de Dios. ¿Sabes? Acá lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es guardar el tesoro del Evangelio, a rechazar la falsa enseñanza y a oponernos, como Timoteo lo tenía que hacer en la iglesia de Éfeso, pero también a perseverar y a permanecer en la gracia que Dios y solo Dios nos puede dar. Así que a la luz de este texto que acabamos de leer, la pregunta que deberíamos hacer es ¿cómo guardamos lo que Dios nos ha encomendado a nosotros? Y vamos a ver 3 puntos o 3 objetivos que nos enseña la palabra de Dios, cómo guardar esto que se nos ha confiado a nosotros. Y lo primero que vamos a ver es guarda el tesoro del Evangelio, guarda lo que se te ha encomendado a ti. Pablo está concluyendo acá su exhortación y en estas últimas palabras Pablo que ha fijado en esta carta y es interesante que dice guarda lo que se te ha encomendado. En estas traducciones dice guarda lo que se te ha confiado y esta palabra habla en el griego original de un depósito, ¿sabes? Y se le daba el contexto de alguien que se le entregaba un depósito, algo de valor que tenía que guardarlo con confianza. Es lo mismo que usamos hoy nosotros cuando una empresa te da a alguien dinero y vos tenés que ir a depositarlo en el banco. Te encargo esto que es muy valioso y vos tenés que guardarlo con toda confianza para ir a depositarlo en el banco. Entonces lo que Pablo le está diciendo a su joven aprendiz es guarda este depósito, esto de mucho valor que se te ha confiado. Guarda esto que tiene mucho valor, guárdalo con cuidado, guárdalo con diligencia, Timoteo. ¿Y por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda esto que se te ha encomendado? Y bueno, tendremos que leer toda la carta de 1 Timoteo para entender que Pablo se estaba refiriendo justamente a aquellas verdades que venía desarrollando a lo largo de la carta y estaba elaborando argumentos que son esenciales para Timoteo, porque Timoteo tenía que transmitirlo a la iglesia de Éfeso, la cual estaba pastoreando en su momento. Pero no vamos a ver todos los puntos, pero sí 2 puntos interesantes que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo, que él tenía que enseñarlos en la iglesia. Y lo primero es, guarda la fe que algunos rechazaron. Pablo, de que abre la carta a Timoteo, le dice, guarda la fe que algunos rechazaron. Dice en el capítulo 1, versículos 18 y 19, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Así que Pablo acá a Timoteo le está diciendo, guarda este depósito, guarda esto que tiene mucho valor. Es más, guarda la fe con una conciencia limpia, le está diciendo. Y este llamado de Pablo a Timoteo a vivir a la luz de lo que él cree, a la luz de lo que se le ha enseñado. Y no solamente era guardar el conocimiento como para saber todo, sino era vivirlo. Pablo le está diciendo a Timoteo, esto que se te ha confiado a vos y esto que se nos confía a nosotros es valioso. Esto que se te ha confiado es necesario guardarlo y defenderlo de aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. Guárdalo, Timoteo, con fidelidad. Sé fiel al Señor. Mantén la enseñanza firme tal cual la recibiste, tal cual te enseñaron. No le añadas, no le quites, no le modifiques. Tú eres un guardián de la palabra de Dios. Sé fiel a ello. Y guarda esta fe que muchos rechazan y no soportan oír. Y lo segundo que Pablo le va a decir a Timoteo, y en su segunda carta, proclama la palabra en todo tiempo. En 1 Timoteo 4:11 dice, esto que Pablo le venía transmitiendo, le dice, Timoteo, esto manda y enseña. Pero en su segunda carta, le va a decir en 2 Timoteo 4, del 1 al 5,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo que no solamente tenía que guardar este depósito, esto que se le había transmitido, esto que se le había enseñado, sino que también tenía una responsabilidad de transmitirlo, y transmitirlo con fidelidad. También le dice, no permita que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la pureza. Así que no solamente guarda esto que se te ha enseñado, sino que también proclámalo, anúncialo, y proclámalo con tu testimonio, con tus palabras, con pureza y con fe. Así que Timoteo tiene que hacer dos cosas: guardar la verdad, la fe y el evangelio, y también proclamarlo con sus palabras y con su vida. Y este es el llamado que tenemos todos, de guardar y compartir la palabra, cada uno de nosotros como cristianos. Porque es que muchos de nosotros, aunque no parezca, no tenemos idea. No tenemos idea del valor de aquello que se nos ha confiado, de aquello que se nos ha enseñado. Nosotros hemos recibido el Evangelio del Señor Jesús a un alto costo. Y fue la muerte del Hijo de Dios. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de guardar este depósito, esto que se nos ha enseñado, intacto. No tenemos que añadirle, no tenemos que quitarle, no tenemos que diluirlo, sino proclamarlo con nuestras palabras y con nuestra vida. Y una de las grandes verdades transversales que tiene esta carta de 1 Timoteo es cuando Pablo le va a decir a Timoteo, vive coherentemente a la luz de lo que vos crees, de aquello que has aprendido. Y por eso Timoteo va a recibir una serie de instrucciones para ver la cualificación que tenía un pastor, un anciano, una serie de instrucciones para ver la calificación que tenían que tener los siervos de Dios en la iglesia. Y el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros estas verdades del Evangelio para que las guardemos en nuestro corazón, pero para que lo mostremos en la forma en que vivimos. Te pregunto, ¿tenés idea del valor del Evangelio? Si alguien te acercara y te dijera, ¿por qué en vez de insistir en predicar tanto el Evangelio, por qué no vivís el Evangelio? ¿Qué le respondería? Imagínate que alguien llega hoy y aparece un Mustang 1970 y lo ves impecable, sin raya, lustroso, llantas de aleación, lo abrís, todo tapizado, cuero blanco, intacto, impecable, y te da la llave y te dice, te lo regalo. Y vos salís a dar una vuelta por acá y te das cuenta de que el momento que lo arrancas hace un sonido extraño y ves algo raro. Y salís a dar una vuelta y ves que el auto no acelera y lo pisas a fondo y ves que más de 60 no anda, 60, 70. Entonces te paras y abrís el capó y te llevas una sorpresa, porque el Mustang tenía el motor de un Fiat 600. ¿Y sabe qué? Eso es lo que pasa mucho en la vida de los cristianos. La imagen exterior es muy buena, pero el motor no parece ser el correcto. ¿Podemos ver lo importante que es el Evangelio para la vida del creyente y para la vida de la iglesia? ¿Podemos entender que el Evangelio no es una definición que tenemos que memorizar, sino un estilo de vida que tenemos que vivir coherente a la luz de lo que nos han enseñado, de lo que aprendemos y de lo que enseñamos también nosotros? Por eso en muchos países nos llamaban evangélicos, porque se suponía que vivíamos a la luz del Evangelio, aunque lamentablemente hoy es una palabra que se pronuncia como una división teológica, o nos incluyen en la bolsa de aquellos que se llaman evangélicos, pero enseñan una falsa doctrina. Pero el evangélico de verdad es aquel que entiende el Evangelio y que vive a la luz del Evangelio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tanto atesoramos el Evangelio en nuestra vida? Y si pudiéramos tomar una foto de nuestra vida y compararla con el Evangelio,
¿qué tan similar sería? ¿Cuánto tendríamos que corregir? ¿Qué tanto conoces el Evangelio? ¿Qué tanto vives el Evangelio? ¿Qué tantos atesoras el Evangelio? Porque en la medida que conocemos el Evangelio, lo vas a atesorar. Y en la medida que lo atesoras, lo vas a guardar. Y en la medida que lo guardas, lo vas a confiar y lo vas a comunicar a alguien más. Perdón, copé con el mate. Segundo punto, segundo objetivo. Evita las enseñanzas vacías y peligrosas. Pablo le dice a Timoteo, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Pablo al final de su carta a Timoteo quiere darle una advertencia que le viene dando ya del inicio de la carta. Es más, recordemos esto, Timoteo fue enviado a la iglesia de Éfeso justamente para arreglar estos inconvenientes con falsos maestros que se estaban levantando dentro de la iglesia, torciendo la verdad. Timoteo fue enviado para ayudar a la iglesia de Éfeso a no desviarse de la verdad del Evangelio. Y esta iglesia no estaba siendo atacada solamente por fuera, sino sobre todo atacada por dentro. Es decir, que en la iglesia estaban surgiendo falsos maestros, falsos líderes que estaban torciendo la verdad y enseñando un evangelio diferente, el cual Pablo ya había anunciado. Y Timoteo llega en una misión especial para arreglar esta cosa. Y ahora al final de la carta Pablo quiere volver a recordarle esto a Timoteo. Evita las palabrerías vacías y profanas. 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate en la piedad. Ahora Pablo quiere decirle una vez más a Timoteo, no te metas en discusiones con gente que no van a cambiar sus posiciones erradas. Y esto que falsamente llaman ciencia. Acá la palabra ciencia en algunas traducciones está como conocimiento. Y la palabra en griego es gnosis. Y algunos entienden que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo de una serie de enseñanzas acerca del gnosticismo que se estaba enseñando. ¿Y qué era esto del gnosticismo que había en aquellos tiempos? Bueno, el gnosticismo ha estado presente desde el inicio de la iglesia. De hecho, en la primera carta, Juan va a atacar directamente al gnosticismo dentro de la iglesia. Y el gnosticismo era un movimiento religioso que tenía diferentes matices. Traía primero un mensaje que contradecía el evangelio, pero sobre todo el gnosticismo, esta palabra gnosis, conocimiento, era un movimiento filosófico y religioso que tenía la idea que la gente se salvaba a través de un conocimiento reservado solamente para algunos. No era por la fe, no era por la gracia, sino a través de este conocimiento. Y el gnosticismo enseñaba que el espíritu era bueno, pero el mundo material, todo lo terrenal era malo, incluso el cuerpo era malo y corrupto. Por eso vamos a ver que en la primera carta de Juan va a decir, si alguno niega que Cristo nació en carne, tiene el espíritu del anticristo. Esta gente creía que era imposible que el Mesías, que Jesús, hubiera nacido en carne, porque entendían que todo lo material era malo. Y el gnosticismo enseñaba que Cristo no era plenamente hombre, ni era plenamente Dios. Negaban la humanidad completa de Cristo y negaban la divinidad completa de Cristo. Otra manifestación del gnosticismo es que ellos enseñaban que tenían que negarse completamente a todos los deseos del cuerpo, a todos los placeres, porque el cuerpo era completamente malo. Y esta es una de las manifestaciones que Timoteo va a tener que enfrentar y que Pablo en su carta le dice en capítulo 4, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Era tal el punto de esta enseñanza que ya no podían tener relación, no podían casarse. Negaban ciertos alimentos que Dios en su gracia había dado. Acá vemos algo interesante. Esta gente que enseñaba eso estaba perdida. Pero ¿sabes algo? Estaban dentro de la iglesia. Y estaban distorsionando la verdad del evangelio. Y Pablo le dice, Timoteo tiene que evitar todo este tipo de palabrerías. Evitar este tipo de objeciones que engañan, que enseñan otro evangelio. No gastes tu energía en estas personas. Cuando alguien sincero y genuinamente quiera aprender la verdad de la palabra de Dios, el evangelio, dedícale tiempo a esas personas y abre la escritura. Pablo le decía a Timoteo, evita esto. ¿Por qué? Porque estos están apartados de la verdad y están profesando engaños, se han desviado de la fe. Y en el capítulo
1, cuando abrimos la carta de Timoteo en el versículo 20, nos nombran a dos personas, a Himeneo y a Alejandro, quien Pablo confrontó y dice que lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron apartados de la iglesia a causa que enseñaron una falsa doctrina y dividían la iglesia. Ahora, Pablo en el capítulo 5, en esta carta, versículo 15, dice, pues algunas ya se han apartado a seguir a Satanás. ¿De quién venía hablando Pablo cuando vemos en ese contexto? De las viudas, que habían sido engañadas por esta falsa doctrina y que perseguían a estos falsos maestros y los llevaban por su camino. Evita esto. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas son atractivas. Las medias verdades disfrazadas nos atrapan porque le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que es el centro de todo. La gente quiere escuchar que va a poder lograr todos sus sueños. La gente quiere escuchar que no va a pasar nada malo en este mundo, no te va a pasar nada. La gente quiere escuchar que vienen años de prosperidad en tu vida. La gente quiere escuchar que esa persona que se fue de tu vida va a volver. Esto es lo que la gente quiere escuchar. ¿Y sabes qué? Suena bien, suena lindo, suena bonito, es atractivo. Y estos falsos maestros que podemos ver hoy en día, los revisten de Jesús, los revisten de piedad, y la gente quiere escuchar que la enfermedad es algo que vos tenés que reprender en tu vida y echar fuera de tu vida. Porque a nadie le gusta estar enfermo, nadie quiere sufrir. Pero nosotros vemos que el sufrimiento, el dolor, en la Escritura es un instrumento que Dios permite en nuestra vida, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos aprender a depender de Dios, porque el dolor y el sufrimiento sacan lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y este tiempo de enseñanza que se venía transmitiendo, lo que le decía Pablo a Timoteo es que son atractivas, pero a veces, aunque parezcan lógicas, engañan al hombre y ponen al hombre en el centro de todo. Y Pablo le dice, no prestes oído a esto, evita todo esto. Hermanos, ¿quién fue el primer personaje en la Biblia que oyó una falsa enseñanza? ¿Quién fue? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Hoy vivimos en un mundo totalmente caído. Cuando Eva vio que era agradable lo que Satanás decía, lo aceptó. Eva vio que era atractivo lo que Satanás le decía. ¿Por qué? Porque le dijo que iban a ser igual a Dios. ¡Wow! ¿Quién no quiere ser como Dios? El hombre en el centro de todo. Hermanos, cuidemos lo que escuchamos. Cuidémonos de las falsas enseñanzas que tratan de ponernos a nosotros en el centro. Yo quiero recordarte hoy, como Pablo le recuerda acá a Timoteo, que ni vos ni yo somos el centro de nada. El centro de la historia de la humanidad no sos vos, no soy yo, es Cristo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Vos y yo somos esto, que por gracia de Dios un día nos encontró en nuestra peor condición y nos salvó. Y ahora adoramos y rendimos nuestra vida a aquel que realmente es el centro de todo. Todos en la vida luchamos con esto. Todos pensamos que vivimos en una película donde nosotros somos los protagonistas, donde todo gira alrededor de nosotros. Queremos que nos admiren, queremos que la gente vea lo que nosotros hacemos y nos reconozcan y nos aplaudan. Muchas de las enseñanzas que se estaban transmitiendo en esta iglesia lucían atractivas y ponían al hombre en el centro. Hermanos, debemos estar preparados para identificar a aquellos que tratan de plantar en nuestro corazón una falsa enseñanza. Y Dios nos recuerda que nosotros no somos el centro y que cualquier enseñanza, cualquier canción, cualquier alabanza que trate de poner al hombre en el centro, lo tenemos que desechar de nuestra vida. Último punto, el más cortito, pero el más importante. Permanece en la gracia de Dios. Y en este último verso que Pablo le dice a Timoteo, la gracia sea contigo, es inspirado por Dios para recordarle a Timoteo y a cada uno de nosotros la importancia de crecer y depender de la gracia de Dios. Porque la gracia de Jesús es importante para nuestra vida, es esencial. La gracia de Dios
es un recordatorio que nos alienta, que tenemos que venir y remojar continuamente nuestro corazón en la gracia de Dios. Y Pablo quiere dar este último sabor a la carta recordando la gracia de Dios en su vida. Y la gracia significa que vos y yo recibimos el favor de Dios, recibimos la salvación de Dios de forma inmerecida, porque no lo merecíamos. La gracia de Dios es el recordatorio de que no podíamos ganarnos el favor de Dios con lo que hacemos con nuestros méritos. La gracia de Dios es el recordatorio que no podemos pagar las deudas de nuestros pecados. La gracia de Dios es el recordatorio que somos salvos a pesar de lo que somos. Y la gracia de Dios es un recordatorio alentador que en este mundo caído, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es solamente por la gracia de Dios. Y lo que Pablo ha dicho a Timoteo y a los líderes de la iglesia es también para nosotros. Pablo quiere recordarnos que nadie es capaz de hacer nada de lo que hemos visto ahí en esos 3 puntos sin la gracia de Dios. Timoteo no iba a ser capaz de guardar la fe sin la gracia de Dios. Timoteo no iba a ser capaz de vivir una vida de piedad y disciplinarse sin la gracia de Dios. Timoteo no iba a ser capaz de perseverar en la fe y compartir el Evangelio sin la gracia de Dios. Y es un recordatorio para nosotros. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para guardar la fe. Necesitamos la gracia de Dios para mantenernos en la sana doctrina y para vivir conforme a la luz del Evangelio. Necesitamos la gracia de Dios para abrazar el orden, el diseño que Dios, como lo estableció en el capítulo 2 y capítulo 3 para la iglesia. Necesitamos la gracia de Dios para vivir de acuerdo a la calificación y a la cualificación que la palabra de Dios nos da ahí en esta carta. Necesitamos la gracia de Dios para ser ovejas fieles para nuestro pastor. Necesitamos la gracia de Dios para no caer ni en el legalismo ni en el liberalismo. Necesitamos la gracia de Dios para ser ejemplos como esposos, como esposas. Necesitamos la gracia de Dios para criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y necesitamos la gracia de Dios para permanecer fieles hasta el final. Nadie es capaz de lograr lo que Dios le demanda sin la gracia de Dios. Solo su gracia nos sostiene y solo su gracia nos va a sostener todo el tiempo. ¿Sabes? En 2 Timoteo 2:1 dice, así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete en esa gracia. Esa gracia que nos recuerda que nosotros no somos fuertes, sino que nosotros somos débiles. Porque esa gracia nos recuerda que la fortaleza en nuestra vida es Cristo. Y no somos nosotros, no es nuestra fuerza. Es la gracia que nos fortalece y nos recuerda que Cristo es el centro de nuestra vida. Y no nosotros. Hermanos, mira a tu alrededor. Todo lo que ves, todo lo que tienes, todo lo que sos, es solamente por la gracia de Dios. Todo es gracia. Todo lo que tenés es gracia y lo que no tenés también es la gracia de Dios. Y cuando estamos conscientes que todo es por la gracia de Dios, entonces estamos gozosos cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida. Cuando nos toca pasar por circunstancias difíciles, enfermedad, prueba, cuando hay escasez o cuando hay abundancia, estamos gozosos porque sabemos que es la gracia de Dios quien nos cubre. Y con esto termino, con esto concluyo, con este desafío. Guarda lo que Dios te ha encomendado. Guarda lo que Dios te ha confiado en este tiempo. Cuando salís de acá, terminás el programa y te vas de acá, guarda lo que Dios te ha confiado, lo que te han enseñado. Guarda el tesoro del Evangelio, vive a la luz de ese Evangelio. No pierdas el tiempo con palabrerías y engañadores, pero sobre todo permanece en la gracia de Dios que te va a sostener. Yo sé que hay días que decimos que no podemos, hay días que decimos que no sabemos cómo vamos a hacer, cómo seguimos, pero al final del día, cuando termina el día, nos damos cuenta que sí pudimos y que Dios nos sostuvo y que Dios nos va a sostener y que van a pasar los años y nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a seguir sosteniendo. El Señor te va a enseñar, el Señor te va a mostrar en su vida que todo es por su gracia y que nos ha dado más de lo que merecemos. Reflexiona en la gracia, permanece en la gracia
y fortalécete en la gracia. Guarda lo que Dios te ha encomendado. Que Dios los bendiga.